provocar, ¿no? Desde luego la obesidad es muy importante, el acúmulo de la grasa visceral en las zonas de compromiso faríngeo. Y otra cosa muy importante también, desde luego, es la falta de ejercicio físico. La falta de ejercicio físico hace que estos músculos que normalmente mantienen a la lengua en su posición, que se llaman músculos geniogloso y genioideo, están como prendidos de la porción posterior de la mandíbula, pues se relajen, se hacen hipotónicos. Y por eso, al acostarse, ahí está. cuando el paciente se acuesta, pues hace que la lengua se desplace hacia atrás con más facilidad. Esto inmediatamente el sujeto empieza a roncar por ese motivo, es decir, la falta de tono muscular. Y luego hay otros factores que pueden conducir al ronquido y que dependen de la alteración de las vías aéreas, por ejemplo, que haya un pólipo dentro de la mucosa nasal o que las vegetaciones en un niño sean muy grandes y también puede ser que ronque. Bueno, estos son problemas ya para el otorrinolaringólogo, pero el dentista participa en este síndrome y en el ronquido, tanto en cuanto que el problema principal o más frecuente es el de la lengua, el desplazamiento posterior de la lengua, y el especialista en lengua, lógicamente, es el dentista. Eso confirma, además lo comentábamos mientras preparábamos la entrevista, esto de que pasa muchas veces, está el marido durmiendo boca arriba, la mujer le da así los dos toquecitos y busca precisamente cambiar la posición para que deje de estar en esta posición. Al cambiar de posición, al ponerse de lado, la lengua cambia un poco de posición y el sujeto deja de roncar. Sí, es importante también. Bueno, hay un tercer factor en cuanto a la etiología, que es el factor dental, es decir, también sabemos que cuando las arcadas dentarias son estrechitas, a la lengua ya no tiene capacidad para ubicarse entre ellas y se desplaza un poquito más hacia atrás, es decir, se va un poco más hacia atrás. Pero vamos, este factor, digamos que también se tiene el sujeto que ronca a los 50, también tenía las mismas arcadas antes de los 30, es decir que el problema fundamentalmente está en el acúmulo de grasa visceral y en la hipotonía, la laxitud de estos músculos que mantienen atrapada a la lengua y cogida, bien sujeta a la porción posterior de la mandíbula, a la porción, a la apófisis genial. Claro, la pregunta que nos surge ahora, yo creo que es la lógica, es ¿cómo nos hacemos un tratamiento? ¿Cómo podemos evitar esta apnea del sueño? Exacto, pues esto es muy importante. El primer factor es, si hemos hablado de dos factores etiológicos, uno es la grasa, pues será adelgazar. Esto es lo más importante. Y el segundo factor es hacer ejercicio físico, porque es que además haciendo ejercicio físico perdemos peso, es decir, matamos dos pájaros de un tiro, como se dice. Al hacer ejercicio físico tonificamos estos músculos, el geniogloso y el genioideo, y al tonificarlos son capaces de mantener la lengua en su sitio. Además, hemos diseñado una serie de ejercicios específicos para la lengua, para que la lengua durante el día haga ejercicios y bueno, pues si el paciente no quiere irse a un gimnasio, que sería lo ideal, pues que haga ejercicios con la lengua para que se tonifiquen estos músculos. Que los hay ejercicios, ¿no? Hemos diseñado unos aparatos para que el sujeto, colocados en el paladar, y esto está hecho con arreglo a 60 paladares prototipo de gente normal, pues lo coloque en el interior de la boca y ejercite esos músculos linguales para que se tonifiquen más. Sí, vamos a enseñarlo aquí a cámara para que lo podamos ver. Esto sería un aparato que se puede utilizar es para hacer ejercicio físico de la lengua, ese concretamente. Ejercicio con la lengua. Sí, sí, sí. Es interesante. Es como tener un chupete de adulto dentro de la boca, algo parecido. Y eso nos fuerza a ir moviendo esa lengua y recuperar el tono, la fuerza en el músculo que nos impide que la lengua se nos vaya. Esto que tenemos aquí es un prototipo, porque el aparato todavía no ha sido comercializado. Es un prototipo, estamos dando aquí también novedades. Sí. Esa sería una de las soluciones. Cuando hay otro tipo de problemas o cuando afecta, por ejemplo, a pólipos, como hemos hablado... Sí, entonces el otorrino es el que tiene que intervenir. Claro. De hecho, pues una endoscopia de toda la zona, una fibroscopia de todos los cornetes, la zona nasal y la faringe, pues es interesante. Hay otra serie de
de cosas que se pueden hacer, quirúrgicas, por ejemplo. Si queremos espacio, pues hay la cirugía del velo del paladar, por ejemplo, quitar la úvula o rebajar ese velo del paladar. La cirugía de la mandíbula para conseguir que la mandíbula se adelante y los maxilares también, con el fin de ganar espacio porque la lengua se viene hacia adelante. Claro. Pero la cirugía es muy agresiva, son métodos irreversibles que, bueno, a veces no hay más remedio que recurrir a ellos, pero hay otros procedimientos más inocuos y totalmente reversibles. Por ejemplo, pues son los aparatos de adelantamiento mandibular. Es decir, existen unos aparatos que nosotros utilizamos y que hay de muchos tipos. La verdad es que los aparatos son de muchos tipos. Se llaman aparatos intraorales de adelantamiento mandibular. Uno de ellos, por ejemplo, pues es este. Colocamos una férula sobre los dientes de arriba y es como un plástico transparente y otra sobre los dientes de abajo, ¿no? Por ejemplo. Hay muchos modelos, hay como 50 modelos distintos de estos aparatos, ¿no? Se coloca así y entonces lleva un sistema para sujetar, para enganchar el de arriba al de abajo, de manera que mantenemos durante la noche la mandíbula ligeramente adelantada y al adelantar la mandíbula lo podemos ver mucho mejor en este cráneo. Si yo con un aparato intraoral adelanto la mandíbula, lo que adelanto es la lengua, porque los músculos de la lengua están insertos aquí, y al adelantar la lengua gano espacio a la vía aérea, con lo cual el sujeto mejora muchísimo del ronquido y en un gran porcentaje de casos también de la apnea del sueño. Para la apnea del sueño, normalmente se utilizan estos aparatos. Son unas máscaras que se ponen en la nariz y que van conectadas por un tubo a un aparato de presión de aire. La presión de aire continua mantiene la vía aérea abierta. Pero claro, hay que dormir toda la noche conectado a un aparato de presión continua. Claro. Es decir, es una solución, es una alternativa que se utiliza, pero nosotros pensamos que en muchos casos graves no queda más remedio que poner el CPAP, que es este tipo de aparatitos, se llaman así, pero que en otros casos no, otros casos es suficiente, en muchísimos casos es suficiente como para colocar un aparato de adelantamiento mandibular. Hay de muchos tipos, nosotros hemos diseñado uno que en vez de tener dos férulas solamente tiene una. Entonces este lleva una aleta lingual aquí que lo que hace es evitar durante la noche que la mandíbula se vaya hacia atrás. O sea, mantienes durante toda la noche la mandíbula adelantada. Con lo cual adelantamos músculos, adelantamos lengua y ganamos espacio aéreo. Perfecto, pues son soluciones, son maneras de evitar que algunos... Y es cierto lo que decía el doctor Bermejo, cuando baja uno de peso enseguida deja de roncar y de sufrir esos problemas, pero que toda la gente sea consciente, y yo creo que esa es la misión de este programa que vamos a ir yendo cada 15 días más o menos, vamos a ver si lo conseguimos poner de esa manera, para ir conociendo las causas y evitarnos tener un problema que puede llegar a ser muy serio, como hemos descubierto, el de la apnea del sueño, y dejarlo sin atender cuando tiene soluciones y cuando se puede solucionar. Y en la solución, además, es de las fáciles, hacer un poquito de ejercicio y perder peso. Doctor Bermejo, le voy a agradecer muchísimo su presencia aquí en el programa, le esperamos próximamente para seguir hablando e iremos viendo más maquetas y más explicaciones directas de cómo nos afectan este tipo de enfermedades y sobre todo las soluciones, que es lo más importante. Doctor Bermejo, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a vosotros. Muchas gracias. Con él vamos a terminar el programa de hoy. Ha sido un placer que nos acompañen un día más. Les espero mañana, seguiremos con la Semana Santa y muchos más temas de los que hablar, siempre y cuando ustedes nos sigan. Gracias por estar ahí al otro lado. Hasta mañana.